Hay momentos en la vida que desafían toda lógica, esos instantes donde el destino parece burlarse de las leyes del tiempo y del espacio. Mariana caminaba por el mercado de Coyoacán aquella tarde soleada, buscando jitomates frescos para la cena, cuando algo hizo que su corazón se detuviera en seco. Entre la multitud de voces y colores, entre el aroma del cilantro y las tortillas recién hechas, apareció un niño. No era cualquier niño. Era un pequeño de ojos profundos que cargaba un osito de peluche desgastado, ese mismo peluche que ella había enterrado años atrás junto a los recuerdos más dolorosos de su existencia. El aire se volvió denso, como si el universo entero conspirara para que ese encuentro sucediera, y Mariana sintió como la esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho de una forma que jamás había experimentado. El niño la miraba fijamente, con una familiaridad que atravesaba cualquier explicación racional. Sus labios temblaron antes de pronunciar una sola palabra que cambiaría todo: mamá. Mariana se quedó paralizada, sintiendo como las piernas le flaqueaban y el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un niño desconocido podía llamarla así, con esa voz que parecía venir de otro tiempo, de otra realidad? La gente seguía caminando alrededor de ellos, ajena al misterio que se tejía en ese preciso momento, ajena a la tormenta emocional que sacudía el corazón de una mujer que había aprendido a vivir con el dolor. El pequeño extendió su mano, ofreciéndole el osito con una sonrisa que mezclaba inocencia y algo más, algo antiguo y profundo que hacía que la piel se erizara. ¿Cómo te llamas, mi niño?, preguntó Mariana con voz quebrada, arrodillándose para estar a su altura. Tiago, respondió él con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo encontrarse con una extraña en medio del mercado. Pero había algo más en sus ojos, una chispa de reconocimiento que desafiaba toda lógica. Mariana intentó mantener la compostura, aunque por dentro sentía como cada fibra de su ser gritaba que esto no era casualidad. Le preguntó dónde vivía, quiénes eran sus papás, cómo había llegado hasta allí. El niño solo sacudió la cabeza, confundido, repitiendo una y otra vez: no sé, mamá. Solo sé que tenía que encontrarte. Esas palabras cayeron sobre Mariana como una revelación divina y una maldición al mismo tiempo. El suspenso se apoderó del ambiente cuando Mariana notó algo más: el osito que el niño cargaba no solo era idéntico al que ella había enterrado, sino que tenía la misma mancha de café en la oreja izquierda, el mismo parche remendado en el brazo derecho. Era imposible. Literalmente imposible. Ella misma había puesto ese peluche en el pequeño ataúd blanco de su hijo Mateo hace 5 años, después de aquel terrible accidente que le arrebató lo único que le daba sentido a su vida. Sus manos temblaron al tocar el peluche, sintiendo la textura áspera del tiempo, el olor a tierra y a recuerdos. ¿De dónde sacaste esto?, susurró con la voz ahogada en lágrimas contenidas. Tiago la miró con esos ojos que parecían guardar secretos imposibles de descifrar y respondió con una simplicidad devastadora: siempre lo he tenido, mamá. Me lo diste tú. La curiosidad se mezcló con el terror mientras Mariana intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Las personas que pasaban cerca comenzaban a notar la escena, algunos se detenían brevemente para observar con expresiones de extrañeza. Una señora mayor se acercó preguntando si todo estaba bien, si el niño se había perdido, si necesitaban ayuda para llamar a la policía. Mariana apenas podía articular palabra, sacudiendo la cabeza mientras abrazaba instintivamente a Tiago contra su pecho. El pequeño se aferró a ella con una fuerza que contradecía su tamaño, como si también él hubiera esperado ese momento toda su corta vida. La emoción era tan intensa que Mariana sintió como su cuerpo entero vibraba, como si cada célula reconociera algo que su mente se negaba a aceptar. ¿Estaba enloqueciendo? ¿O el destino realmente tenía planes tan misteriosos que escapaban a cualquier comprensión humana? En medio de ese caos interno, Mariana recordó las palabras de su abuela, aquella mujer sabia que siempre decía que la vida y la muerte no eran líneas rectas sino círculos que se entrelazan. Los que amamos nunca se van del todo, mija, le decía mientras le trenzaba el cabello bajo las estrellas de Oaxaca. El corazón guarda caminos que ni la misma muerte puede borrar. Durante años, Mariana había descartado esas palabras como superstición, como el consuelo desesperado de quien no puede aceptar la pérdida. Pero ahora, con Tiago entre sus brazos, con ese osito imposible como evidencia de algo que su razón no podía explicar, aquellas palabras resonaban con una verdad escalofriante. La narración de su propia vida estaba tomando un giro que jamás imaginó, un capítulo nuevo escrito con tinta de misterio y posibilidad. Mariana finalmente se puso de pie,
tomando la mano de Tiago con una determinación que nacía del instinto más primitivo, el de una madre que reconoce a su hijo contra toda lógica. No sabía qué estaba pasando, no entendía cómo era posible que ese niño existiera, pero una cosa era absolutamente clara en medio de la confusión: no podía dejarlo ir. No otra vez. El drama apenas comenzaba a desplegarse, y aunque su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, su corazón ya había tomado una decisión. Mientras caminaban juntos fuera del mercado, con el sol de la tarde pintando sombras largas sobre el pavimento, Mariana no sabía que ese encuentro imposible era solo el primer paso de un camino lleno de revelaciones que cambiarían para siempre su comprensión de lo que significa amar, perder y quizás, solo quizás, volver a encontrar. La decisión de acoger el camino a casa se sintió eterno y a la vez demasiado corto, como si Mariana necesitara más tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Tiago caminaba a su lado con una confianza extraña, como si conociera perfectamente el rumbo, como si ese no fuera su primer viaje hacia el pequeño departamento de la colonia Roma. La tarde caía sobre la Ciudad de México pintando el cielo de naranja y púrpura, y con cada paso, Mariana sentía como la realidad se volvía más difusa, más maleable. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría la presencia de este niño a sus vecinos, a las autoridades, a sí misma? La motivación que la impulsaba no venía de la lógica sino de un lugar mucho más profundo, ese territorio del corazón donde habitan las verdades que no necesitan ser comprobadas para ser sentidas. El pequeño apretaba su mano con ternura, y en ese simple gesto, Mariana encontraba toda la certeza que necesitaba. Al llegar al edificio, doña Lupita, la vecina del segundo piso, estaba regando sus geranios en el pasillo. Era una mujer de mirada afilada y lengua suelta, de esas que conocen la vida de todos en el edificio antes que ellos mismos. Sus ojos se agrandaron al ver a Mariana llegar con el niño de la mano. ¿Y ese chamaco, Mari? ¿De dónde salió?, preguntó con esa curiosidad típica de quien huele un buen chisme. Mariana titubeó, sintiendo como las palabras se le atoraban en la garganta. No podía decir la verdad porque ni ella misma la entendía completamente. Es el hijo de una prima que está pasando por un momento difícil. Se quedará conmigo unos días, mintió, sorprendiéndose de lo natural que sonó la mentira. Doña Lupita entrecerró los ojos, escaneando al pequeño Tiago de pies a cabeza, como si pudiera descifrar secretos ocultos en su apariencia. Ay, mija, no te lo tomes a mal, pero ten cuidado, dijo la vecina bajando la voz, acercándose con ese tono conspirativo que usan las personas cuando creen estar dando un consejo valioso. No te encariñes demasiado. Los niños que llegan así, de la nada, pueden traer problemas. Pueden ser peligroso, ¿me entiendes? Uno nunca sabe qué historias cargan, qué familias los buscan, qué líos legales pueden venir. Sus palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Mariana, despertando miedos que ya habitaban en las sombras de su mente. La reflexión era inevitable: ¿estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba dejándose llevar por una ilusión desesperada, por el deseo imposible de recuperar lo que perdió? El conflicto entre la razón y el corazón se intensificó, creando una tensión que amenazaba con partirla en dos. Esa noche, después de darle de cenar a Tiago unos tacos de frijoles con quesillo y tucarlo en el sofá con mantas limpias, Mariana se sentó en la penumbra de su cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. La inspiración y el miedo bailaban juntos en su mente como dos serpientes enroscadas. Por un lado, cada fibra de su ser maternal le gritaba que protegiera a ese niño, que lo cuidara como si fuera suyo porque, de alguna manera inexplicable, sentía que lo era. Por otro lado, la voz de la lógica, esa que sonaba sospechosamente como la de doña Lupita, le advertía sobre las consecuencias: las autoridades podrían acusarla de secuestro, la familia biológica del niño podría aparecer exigiendo respuestas, su propia cordura podía estar en juego. ¿Cómo elegir entre lo que dicta la ley y lo que grita el alma? Los recuerdos de Mateo la inundaron con fuerza renovada mientras observaba a Tiago dormir pacíficamente. Su hijo también solía dormir con el puño cerrado junto a la mejilla, también tenía esa forma de respirar suavemente que llenaba la habitación de una paz inexplicable. La similitud era tan perturbadora como reconfortante. Mariana se acercó sigilosamente, arrodillándose junto al sofá para observar mejor sus facciones bajo la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana. ¿Era posible que el universo fuera tan compasivo como cruel? ¿Que le arrebatara todo para luego devolverle algo parecido, algo imposible de explicar pero imposible de negar? La paradoja la mantenía despierta,
atormentada entre la esperanza de un milagro y el terror de estar cayendo en una locura de la que no habría retorno. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mariana tomó una decisión que sabía podría cambiar su vida para siempre. No importaba lo que dijeran los demás, no importaban los riesgos ni las advertencias. Ese niño había llegado a ella por una razón que trascendía cualquier explicación lógica, y ella no iba a cometer el error de dejarlo ir sin antes descubrir la verdad. La determinación se instaló en su pecho como un fuego inquebrantable. Llamó a su trabajo en la cafetería y pidió unos días libres, inventando una emergencia familiar. Necesitaba tiempo para pensar, para investigar, para entender qué demonios estaba pasando. Tiago apareció en la cocina restregándose los ojos, con el osito colgando de su mano, y al verla sonrió con esa dulzura que derretía todas las defensas. «Buenos días, mamá», dijo con naturalidad, como si llevaran toda una vida juntos. Esa simple palabra, mamá, resonó en el corazón de Mariana con la fuerza de 1000 verdades. En ese momento supo que no había marcha atrás. La vida le había dado una segunda oportunidad, misteriosa y aterradora, pero una oportunidad al fin. Doña Lupita podía pensar lo que quisiera, el mundo podía juzgarla, las consecuencias podían ser devastadoras, pero Mariana había elegido el camino del corazón sobre el de la razón. Mientras servía huevitos revueltos y frijolitos refritos para ambos, sintió una mezcla de paz y ansiedad. La paz de saber que estaba haciendo lo correcto según su alma, y la ansiedad de no saber qué misterios esperaban ser descubiertos. Porque algo le decía que la historia de Tiago era mucho más compleja de lo que parecía, y que los días siguientes traerían revelaciones que pondrían a prueba no solo su cordura, sino su misma comprensión de lo que es posible en este mundo lleno de sorpresas. La decisión de acoger el camino a casa se sintió eterno y a la vez demasiado corto, como si Mariana necesitara más tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Tiago caminaba a su lado con una confianza extraña, como si conociera perfectamente el rumbo, como si ese no fuera su primer viaje hacia el pequeño departamento de la colonia Roma. La tarde caía sobre la Ciudad de México pintando el cielo de naranja y púrpura, y con cada paso, Mariana sentía como la realidad se volvía más difusa, más maleable. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría la presencia de este niño a sus vecinos, a las autoridades, a sí misma? La motivación que la impulsaba no venía de la lógica sino de un lugar mucho más profundo, ese territorio del corazón donde habitan las verdades que no necesitan ser comprobadas para ser sentidas. El pequeño apretaba su mano con ternura, y en ese simple gesto, Mariana encontraba toda la certeza que necesitaba. Al llegar al edificio, doña Lupita, la vecina del segundo piso, estaba regando sus geranios en el pasillo. Era una mujer de mirada afilada y lengua suelta, de esas que conocen la vida de todos en el edificio antes que ellos mismos. Sus ojos se agrandaron al ver a Mariana llegar con el niño de la mano. ¿Y ese chamaco, Mari? ¿De dónde salió?, preguntó con esa curiosidad típica de quien huele un buen chisme. Mariana titubeó, sintiendo como las palabras se le atoraban en la garganta. No podía decir la verdad porque ni ella misma la entendía completamente. Es el hijo de una prima que está pasando por un momento difícil. Se quedará conmigo unos días, mintió, sorprendiéndose de lo natural que sonó la mentira. Doña Lupita entrecerró los ojos, escaneando al pequeño Tiago de pies a cabeza, como si pudiera descifrar secretos ocultos en su apariencia. «Ay, mija, no te lo tomes a mal, pero ten cuidado», dijo la vecina bajando la voz, acercándose con ese tono conspirativo que usan las personas cuando creen estar dando un consejo valioso. «No te encariñes demasiado. Los niños que llegan así, de la nada, pueden traer problemas. Puede ser peligroso, ¿me entiendes? Uno nunca sabe qué historias cargan, qué familias los buscan, qué líos legales pueden venir». Sus palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Mariana, despertando miedos que ya habitaban en las sombras de su mente. La reflexión era inevitable, ¿estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba dejándose llevar por una ilusión desesperada, por el deseo imposible de recuperar lo que perdió? El conflicto entre la razón y el corazón se intensificó, creando una tensión que amenazaba con partirla en dos. Esa noche, después de darle de cenar a Tiago unos tacos de frijoles con quesillo y tucarlo en el sofá con mantas limpias, Mariana se sentó en la penumbra de su cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. La inspiración y el miedo bailaban juntos en su mente como dos serpientes enroscadas. Por un lado, cada fibra de su ser maternal le gritaba que protegiera a ese niño,
que lo cuidara como si fuera suyo porque, de alguna manera inexplicable, sentía que lo era. Por otro lado, la voz de la lógica, esa que sonaba sospechosamente como la de doña Lupita, le advertía sobre las consecuencias. Las autoridades podrían acusarla de secuestro, la familia biológica del niño podría aparecer exigiendo respuestas, su propia cordura podía estar en juego. ¿Cómo elegir entre lo que dicta la ley y lo que grita el alma? Los recuerdos de Mateo la inundaron con fuerza renovada mientras observaba a Tiago dormir pacíficamente. Su hijo también solía dormir con el puño cerrado junto a la mejilla, también tenía esa forma de respirar suavemente que llenaba la habitación de una paz inexplicable. La similitud era tan perturbadora como reconfortante. Mariana se acercó sigilosamente, arrodillándose junto al sofá para observar mejor sus facciones bajo la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana. ¿Era posible que el universo fuera tan compasivo como cruel? ¿Que le arrebatara todo para luego devolverle algo parecido, algo imposible de explicar pero imposible de negar? La paradoja la mantenía despierta, atormentada entre la esperanza de un milagro y el terror de estar cayendo en una locura de la que no habría retorno. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mariana tomó una decisión que sabía podría cambiar su vida para siempre. No importaba lo que dijeran los demás, no importaban los riesgos ni las advertencias. Ese niño había llegado a ella por una razón que trascendía cualquier explicación lógica, y ella no iba a cometer el error de dejarlo ir sin antes descubrir la verdad. La determinación se instaló en su pecho como un fuego inquebrantable. Llamó a su trabajo en la cafetería y pidió unos días libres, inventando una emergencia familiar. Necesitaba tiempo para pensar, para investigar, para entender qué demonios estaba pasando. Tiago apareció en la cocina restregándose los ojos, con el osito colgando de su mano, y al verla sonrió con esa dulzura que derretía todas las defensas. «Buenos días, mamá», dijo con naturalidad, como si llevaran toda una vida juntos. Esa simple palabra, mamá, resonó en el corazón de Mariana con la fuerza de 1000 verdades. En ese momento supo que no había marcha atrás. La vida le había dado una segunda oportunidad, misteriosa y aterradora, pero una oportunidad al fin. Doña Lupita podía pensar lo que quisiera, el mundo podía juzgarla, las consecuencias podían ser devastadoras, pero Mariana había elegido el camino del corazón sobre el de la razón. Mientras servía huevitos revueltos y frijolitos refritos para ambos, sintió una mezcla de paz y ansiedad. La paz de saber que estaba haciendo lo correcto según su alma, y la ansiedad de no saber qué misterios esperaban ser descubiertos. Porque algo le decía que la historia de Tiago era mucho más compleja de lo que parecía, y que los días siguientes traerían revelaciones que pondrían a prueba no solo su cordura, sino su misma comprensión de lo que es posible en este mundo lleno de sorpresas. Los sueños repetidos la primera noche transcurrió en relativa calma, pero fue la segunda cuando todo comenzó a volverse aún más extraño y perturbador. Mariana despertó cerca de las 3 de la madrugada con un grito que atravesó las paredes del pequeño departamento. Era Tiago, sentado en el sofá con los ojos abiertos como platos, sudando y temblando como una hoja en plena tormenta. Ella corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos mientras le susurraba palabras de consuelo en el oído. «¿Qué pasó, mi niño?» «¿Qué soñaste?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo como el corazón del pequeño latía desbocado contra su pecho. Tiago tardó unos segundos en responder, como si estuviera atrapado entre dos mundos, entre el sueño y la vigilia. Finalmente, con voz quebrada, comenzó a describir imágenes que hicieron que la sangre de Mariana se congelara en sus venas. «Había un cuarto azul, mamá», dijo el niño con los ojos perdidos en algún punto del espacio. Las paredes eran azules como el cielo, y había estrellitas brillantes pegadas en el techo. Tenía una cama pequeña con sábanas de astronautas, y en la esquina había una caja grande llena de carritos. La descripción era tan precisa, tan detallada, que Mariana sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Ese era exactamente el cuarto de Mateo, hasta el último detalle. Ella misma había pintado esas paredes de azul cielo cuando estaba embarazada, había pegado cada una de esas estrellitas fosforescentes con tanto amor y esperanza. ¿Cómo diablos podía Tiago saber eso? ¿Cómo podía describir un lugar que supuestamente nunca había visto, un cuarto que había permanecido cerrado durante 5 años, intocado como un santuario de dolor y recuerdos? Pero la cosa no terminaba ahí. Tiago continuó relatando su sueño con una claridad que desafiaba su corta edad. Y luego estaba afuera, mamá. Había un carro rojo, bien bonito y brillante,
estacionado enfrente de una casa blanca con flores moradas en el jardín. El misterio se profundizaba con cada palabra. Ese carro rojo era el viejo Tsuru que Mariana conducía cuando Mateo estaba vivo, el mismo auto en el que habían tenido el accidente. Lo había vendido meses después de la tragedia porque no soportaba verlo, porque cada vez que se sentaba en ese asiento sentía el fantasma de ese día terrible. La casa blanca con bugambilias moradas era donde vivían antes, en Tlalpan, un hogar lleno de vida que tuvo que abandonar porque cada rincón le recordaba lo que había perdido. La curiosidad se mezclaba con el terror, creando un cóctel emocional que Mariana apenas podía procesar. Durante los días siguientes, los sueños se repitieron con variaciones pero siempre conservando elementos centrales: el cuarto azul, el carro rojo, una mujer que le cantaba canciones de cuna con voz suave. Tiago despertaba cada noche con más detalles, como si su subconsciente estuviera destapando memorias enterradas en lo más profundo de su ser. Una noche mencionó una canción específica: «Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón». Esa era la canción que Mariana le cantaba a Mateo todas las noches sin falta, una melodía que su propia madre le había cantado a ella. Nunca la había cantado frente a nadie más, era algo íntimo, sagrado, un ritual que compartía solo con su hijo. ¿Cómo era posible que este niño la conociera? La lógica comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea de lo inexplicable. Mariana intentó mantener la compostura, diciéndose a sí misma que debían ser coincidencias, que quizás el niño había escuchado historias o visto fotos en algún lado. Pero en el fondo sabía que eso era imposible. Nadie conocía esos detalles tan íntimos. Había guardado las fotografías de Mateo en una caja en el closet, no tenía redes sociales donde hubiera compartido imágenes de su vida anterior. El suspenso la mantenía despierta durante largas horas de la noche, observando a Tiago dormir, preguntándose qué misterios guardaba ese pequeño cuerpo, qué conexión imposible existía entre él y su hijo muerto. La reflexión se volvió obsesiva: ¿y si las almas realmente podían regresar? ¿Y si el destino tenía planes tan elaborados que la mente humana no podía comprenderlos completamente? Una tarde, mientras Tiago dibujaba en la mesa de la cocina, Mariana se atrevió a preguntarle directamente: «Mi amor, esos sueños que tienes, ¿por qué crees que los sueñas?». El niño dejó de colorear y la miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría. «No son sueños, mamá», respondió con una simplicidad devastadora. «Son recuerdos. Yo vivía ahí contigo. Jugábamos juntos, me leías cuentos de dinosaurios, me llevabas al parque los domingos». Cada palabra era una puñalada y un abrazo al mismo tiempo. Mariana sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin permiso. Tiago se levantó de su silla y la abrazó, pequeño y frágil pero sorprendentemente fuerte. «No llores, mamá. Vine a buscarte porque te extrañaba mucho». La emoción era tan intensa que Mariana creyó que su pecho iba a explotar. Esa noche, Mariana tomó una decisión crucial. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, necesitaba respuestas que fueran más allá de la fe ciega o el escepticismo racional. Los sueños de Tiago no eran meras fantasías infantiles, eran piezas de un rompecabezas que exigía ser resuelto. Algo estaba pasando, algo que involucraba al pasado y al presente de una manera que desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza. La inspiración llegó cuando recordó a alguien que podría ayudarla a desentrañar este enigma: Diar. Luis, su antiguo colega del hospital, el hombre que había estado presente en los peores momentos de su vida. Si alguien podía ofrecerle una perspectiva médica o científica sobre lo que estaba sucediendo, era él. Pero buscar su ayuda significaba abrir puertas que había mantenido cerradas durante años, significaba regresar al lugar donde todo se había derrumbado. Sin embargo, por Tiago, por ella misma, por la verdad que gritaba ser descubierta, estaba dispuesta a enfrentar cualquier fantasma del pasado. El hospital y el pasado. La fiebre llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que nos obligan a enfrentar nuestros miedos más profundos. Tiago amaneció con la frente ardiendo y los labios resecos, quejándose de dolor de cabeza mientras se acurrucaba bajo las cobijas temblando de frío a pesar del calor sofocante del mediodía. Mariana sintió como el pánico se apoderaba de ella, ese terror maternal que transforma cualquier síntoma en una catástrofe potencial. Le dio té de manzanilla con miel, le puso paños húmedos en la frente, pero la temperatura seguía subiendo peligrosamente. No tenía más remedio, debía llevarlo al hospital, ese lugar que había evitado durante 5 años como si estuviera maldito.
El Hospital General de México se alzaba en su memoria como un monumento al dolor, el lugar donde había recibido la noticia que destrozó su mundo. Pero el amor por Tiago era más fuerte que cualquier trauma, más poderoso que cualquier resistencia emocional. El camino en taxi fue una mezcla de angustia práctica y tormento psicológico. Tiago dormitaba contra su hombro, respirando trabajosamente, mientras la ciudad desfilaba por la ventana en un borrón de colores y sonidos. Mariana apretaba al niño contra su pecho, susurrándole palabras de aliento que también servían para calmarse a sí misma. Ya vamos a llegar, mi cielo. Los doctores te van a curar, vas a ver. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada de urgencias, Mariana sintió como el pasado la golpeaba con la fuerza de un tsunami. Ahí estaban las mismas puertas automáticas, el mismo olor a desinfectante mezclado con miedo, los mismos pasillos interminables que había recorrido 5 años atrás buscando desesperadamente el área de pediatría donde supuestamente estaba su hijo. La motivación de salvar a Tiago era lo único que mantenía sus piernas en movimiento, lo único que evitaba que colapsara bajo el peso de los recuerdos. La sala de espera estaba llena como siempre, un mar de rostros preocupados y esperanzados al mismo tiempo. Mariana se registró en recepción con manos temblorosas, llenando formularios mientras trataba de mantener a Tiago despierto y alerta. Fue en ese momento cuando escuchó una voz que no oía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. ¿Mariana? ¿Mariana Telles? Se giró lentamente, como si tuviera miedo de confirmar lo que ya sabía. Ahí estaba él, Dr. Luis Fernández, con algunas canas más en las sienes y arrugas de experiencia alrededor de los ojos, pero esencialmente el mismo hombre que había sostenido su mano durante las horas más oscuras de su existencia. El tiempo se detuvo por un segundo que pareció eterno, y luego ambos se miraron con esa mezcla de sorpresa, tristeza y algo más que ninguno se atrevía a nombrar. No puedo creer que seas tú, dijo Luis acercándose con pasos cautelosos, como si temiera que ella fuera un espejismo que se desvanecería al menor contacto. Hace tanto tiempo, pensé que habías dejado la ciudad. Mariana tragó saliva, sintiendo como las emociones se agolpaban en su garganta amenazando con ahogarla. Nunca me fui, solo, desaparecí por un tiempo. Luis miró entonces a Tiago, quien observaba el intercambio con ojos curiosos a pesar de su malestar. La pregunta flotó en el aire sin necesidad de ser formulada. Es una larga historia, dijo Mariana anticipándose. Ahora necesito que lo revises, tiene mucha fiebre. El médico asintió profesionalmente, pero había algo en su mirada que hablaba de preguntas no hechas, de conversaciones pendientes, de un lazo que el tiempo no había logrado romper completamente. La vida tenía formas extrañas de reunir a las personas, pensó Mariana, formas que parecían diseñadas por un destino con sentido del drama. Luis los llevó a una sala de exploración privada, usando su rango de médico senior para saltarse la larga fila de espera. Mientras examinaba a Tiago con suavidad profesional, tomando su temperatura, revisando su garganta y escuchando sus pulmones, lanzaba miradas ocasionales a Mariana llenas de curiosidad contenida. Es solo una infección viral, diagnosticó finalmente. Nada grave, pero necesita descanso y líquidos. Le voy a recetar algo para bajar la fiebre. Hubo una pausa incómoda donde ninguno sabía muy bien qué decir. Finalmente, Luis se atrevió a preguntar, ¿es tu hijo? La pregunta era simple pero cargada de implicaciones. Mariana sintió cómo se le cerraba la garganta. ¿Qué respondía? ¿La verdad imposible de creer o una mentira piadosa? Optó por un término medio, es complicado. Pero sí, de cierta manera, es mi hijo. La confusión en el rostro de Luis era evidente, pero algo en su expresión sugería que no iba a presionar, al menos no todavía. Mientras esperaban la receta en el pequeño consultorio, rodeados de diplomas enmarcados y fotografías de Luis con otros médicos durante conferencias internacionales, la conversación derivó inevitablemente hacia el pasado. Nunca dejé de pensar en ti, ¿sabes?, confesó Luis de repente, con una honestidad que tomó a Mariana por sorpresa. Aquel día, cuando Mateo, hice todo lo que pude, Mariana. Todo. Las lágrimas brotaron instantáneas, inevitable como un río que rompe un dique. Lo sé, susurró ella. Nunca te culpé a ti, Luis. Nunca. Era verdad. Luis había sido uno de los pocos médicos que realmente luchó, que se negó a darse por vencido incluso cuando todo parecía perdido. Él había sido quien le sostuvo la mano cuando le dieron la noticia,
quien lloró con ella en ese pasillo frío del hospital, quien prometió que el tiempo curaría las heridas aunque entonces parecía una mentira piadosa. Ver su rostro ahora, después de todos estos años, despertaba algo en el corazón de Mariana que creía muerto. Tenemos que hablar, Mariana, dijo Luis con seriedad, pero también con ternura. Sobre ese niño, sobre lo que ha pasado estos años, y nosotros. La palabra quedó suspendida en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Mariana asintió, sabiendo que ya no podía seguir huyendo. Si quería descubrir la verdad sobre Tiago, si quería desentrañar el misterio de los sueños y las coincidencias imposibles, necesitaría ayuda. Y Luis, con su acceso a expedientes médicos y su mente científica, podría ser exactamente la persona que necesitaba. Acordaron verse al día siguiente en una cafetería cerca del hospital, un terreno neutral donde pudieran hablar sin las paredes del hospital pesando sobre ellos. Mientras salían del edificio con Tiago medio dormido en sus brazos y la receta en el bolsillo, Mariana sintió que algo había cambiado. El pasado y el presente comenzaban a entrelazarse de maneras que apenas empezaba a comprender, y la esperanza, esa sensación peligrosa que había tratado de mantener enterrada, comenzaba a florecer nuevamente en su pecho a pesar de todos sus esfuerzos por contenerla. El descubrimiento de la pulsera la fiebre de Tiago comenzó a ceder después de 2 días de cuidados constantes y el medicamento que Luis había recetado. Mariana apenas había dormido, alternando entre prepararle calditos de pollo con verduras, refrescarle la frente con paños húmedos y simplemente observarlo dormir, como si temiera que si apartaba la mirada un solo segundo, él podría desvanecerse como había aparecido. Era la tarde del tercer día cuando Tiago finalmente despertó con los ojos más claros y pidió agua con ese tono de voz que indicaba que lo peor había pasado. Mariana sintió un alivio tan profundo que tuvo que sentarse en el borde del sofá para no desmayarse. La vida tenía esa capacidad de ponernos al borde del precipicio solo para recordarnos cuánto valoramos lo que tenemos. Mientras le ayudaba a incorporarse para beber, notó que su camisa estaba empapada de sudor, señal de que la fiebre había roto durante la noche. Vamos a cambiarte la ropita, mi amor, dijo con suavidad, levantándolo en brazos con esa delicadeza que solo el amor maternal puede lograr. Lo llevó al baño y comenzó a quitarle la camisa húmeda con cuidado, hablándole de cosas triviales para distraerlo, que cocinarían para la cena, si quería ver una película de caricaturas más tarde, como el clima estaba mejorando afuera. Fue al deslizar la manga por su brazo izquierdo cuando algo brillante captó su atención. Mariana se quedó paralizada, con la camisa a medio quitar, sintiendo como el mundo se detenía a su alrededor. Ahí, en la delgada muñeca de Tiago, había una pulsera. No era cualquier pulsera. Era una cadena de plata delgada con 2 pequeñas placas grabadas, el tipo de joyería discreta que pasa desapercibida hasta que realmente la miras. El corazón de Mariana comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. Con manos temblorosas, tomó el brazo de Tiago y acercó la pulsera a la luz. El niño la observaba con curiosidad inocente, sin entender por qué su mamá de repente se había puesto tan pálida, porque sus dedos temblaban al tocar ese pedazo de metal que había llevado en la muñeca tanto tiempo que ya ni lo notaba. Mariana entrecerró los ojos, enfocándose en las letras grabadas en las pequeñas placas. La primera decía, M. R, con una caligrafía elegante y antigua. La segunda tenía una fecha, 15 de marzo de 2018. El suspenso se convirtió en un rugido en sus oídos. Esas eran las iniciales de Mateo Reyes, su hijo. Y esa fecha era su fecha de nacimiento. La pulsera que ella misma había mandado a hacer en una joyería del centro histórico cuando Mateo cumplió 1 año, la misma que le había puesto en su manita regordeta mientras le cantaba las mañanitas, rodeada de globos y pastel de chocolate. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Mariana con voz apenas audible, luchando por mantener la compostura cuando por dentro sentía que se estaba desmoronando. Tiago se encogió de hombros con naturalidad, como si la pregunta fuera extraña. Siempre la he tenido, mamá. Desde que me acuerdo. La respuesta era imposible, absolutamente imposible. Mariana había puesto esa pulsera en la muñeca de Mateo antes de cerrar el pequeño ataúd, había visto cómo la enterraban junto con su cuerpo en el Panteón Jardín. Había estado ahí, de pie bajo la lluvia torrencial, viendo cómo bajaban ese cajón blanco que contenía todo su mundo. La pulsera estaba enterrada, a 2 metros bajo tierra, en una tumba que visitaba cada cumpleaños con flores frescas y lágrimas amargas.
¿Cómo diablos podía estar ahora en la muñeca de este niño que había aparecido de la nada en el mercado de Coyoacán? El misterio se profundizaba hasta límites que desafiaban toda lógica humana. Mariana intentó quitarle la pulsera para examinarla mejor, pero estaba ajustada perfectamente a su muñeca, como si hubiera crecido con él. No había cierre visible, no había forma de abrirla sin romperla. Era como si la pulsera hubiera sido forjada alrededor de su brazo, fusionada con su piel de alguna manera mística. ¿Te duele? ¿Te molesta?, preguntó con urgencia renovada. Tiago sacudió la cabeza. No, mamá. Es parte de mí. Como mis manos o mis pies. Nunca me la he quitado. La forma en que lo decía, con esa naturalidad infantil, hacía todo aún más perturbador. No había confusión en su voz, no había duda. Para él, esa pulsera simplemente existía en su muñeca como algo que siempre había estado ahí, algo que no necesitaba explicación. Mariana terminó de cambiarle la ropa en piloto automático, su mente funcionando a 1000 revoluciones por minuto. Cada descubrimiento era una pieza más de un rompecabezas que comenzaba a formar una imagen que su razón se negaba a aceptar pero su corazón gritaba como verdad. El osito idéntico, los sueños sobre el cuarto azul y el carro rojo, el conocimiento de la canción de cuna secreta, y ahora esto, la pulsera de Mateo, el objeto más personal e íntimo que había enterrado con su hijo. Las probabilidades de que todas estas coincidencias fueran solo eso, coincidencias, eran astronómicamente imposibles. La reflexión la llevó a un lugar oscuro y aterrador, ¿y si Tiago realmente era Mateo? No como reencarnación o fantasma, sino literalmente. ¿Y si su hijo nunca había muerto? ¿Y si algo terrible y más mundano que lo sobrenatural había ocurrido aquel día en el hospital? Esa noche, después de acostar a Tiago con su osito y arroparlo con cuidado extra, Mariana se sentó frente a su laptop con determinación férrea. Abrió el cajón donde guardaba documentos importantes y sacó el acta de defunción de Mateo, ese papel que había evitado mirar durante 5 años porque cada vez que lo hacía sentía que moría un poco más. La fecha, la hora, la causa de muerte, traumatismo cráneoencefálico severo secundario a accidente automovilístico. Todo firmado por médicos del Hospital General, todo aparentemente en orden. Pero ahora, con la pulsera brillando bajo la luz de la lámpara mientras Tiago dormía pacíficamente en el sofá, ese documento comenzaba a parecer no una certeza sino una pregunta. Una pregunta que necesitaba respuesta urgentemente. La curiosidad se había transformado en necesidad, y Mariana sabía exactamente a quién acudir, Luis. Él tenía acceso a los archivos del hospital, él podía ayudarla a investigar si algo turbio había ocurrido ese día terrible. Y si sus sospechas eran correctas, si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que su hijo nunca hubiera muerto realmente, entonces el mundo entero iba a tener que dar explicaciones. La visita de los servicios sociales, el toque en la puerta llegó 3 días después del descubrimiento de la pulsera, justo cuando Mariana comenzaba a creer que quizás podría mantener a Tiago en su pequeña burbuja de realidad alternativa sin que el mundo exterior interviniera. Eran las 10 de la mañana de un jueves soleado, y ella estaba preparando quesadillas de flor de calabaza mientras Tiago coloreaba dinosaurios en la mesa. El sonido del timbre la hizo sobresaltar, derramando un poco de aceite caliente que chisporroteó peligrosamente. Algo en ese timbrazo insistente le erizó la piel, una intuición que le decía que del otro lado de esa puerta no había nada bueno. Se limpió las manos en el delantal, respiró hondo tratando de calmar los nervios que de repente se habían disparado, y fue a abrir. Del otro lado estaba una mujer de unos 40 años, con lentes de pasta gruesa y una carpeta bajo el brazo, acompañada de un uniformado que observaba con expresión neutra pero vigilante. ¿Mariana Telles?, preguntó la mujer con tono profesional pero no del todo hostil. Soy la licenciada Patricia Ruiz, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. ¿Podemos pasar? No era realmente una pregunta, era una declaración disfrazada de cortesía. Mariana sintió como el pánico comenzaba a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Quién había reportado la presencia de Tiago? Inmediatamente pensó en doña Lupita y sus advertencias, en la forma en que la vecina había mirado al niño con sospecha desde el primer día. La motivación de proteger a Tiago se elevó por encima de cualquier otra consideración, transformando el miedo en una determinación casi salvaje. ¿De qué se trata?, preguntó tratando de sonar casual, bloqueando la entrada con su cuerpo como si fuera un soldado defendiendo su último bastión.
La licenciada Ruiz sonrió con esa sonrisa profesional que las trabajadoras sociales aprenden en sus entrenamientos, esa que pretende transmitir confianza pero que en realidad pone a todo el mundo nervioso. Hemos recibido reportes sobre un menor de edad que coincide con la descripción de un niño reportado como desaparecido hace aproximadamente una semana. Un varón de entre 4 y 5 años, cabello castaño, complexión delgada. Según nuestros informes, usted ha sido vista con un niño que encaja en esa descripción. Cada palabra caía como una losa sobre el corazón de Mariana. El suspenso del momento era casi insoportable, el aire se había vuelto denso y pesado como plomo líquido. Detrás de ella, podía escuchar los movimientos de Tiago en la cocina, sus pisaditas acercándose con curiosidad inocente para ver quién había llegado. Debía pensar rápido, debía protegerlo como fuera. Es mi sobrino, mintió con una fluidez que la sorprendió a ella misma, las palabras saliendo antes de que su cerebro consciente pudiera siquiera procesarlas. Su mamá, mi prima, tuvo una emergencia familiar en Guadalajara y me lo dejó por unas semanas. Debí haberlo registrado, lo sé, es mi culpa. Es que todo pasó tan rápido. La licenciada Ruiz entrecerró los ojos, claramente poco convencida, mientras tomaba notas en una libreta pequeña. ¿Tiene documentación que respalde eso? Acta de nacimiento del menor, carta poder firmada por la madre, ¿algo? La trampa se cerraba alrededor de Mariana como una boa constrictor. No tenía nada de eso, obviamente. Su mente trabajaba frenéticamente buscando excusas, fabricando historias, construyendo muros de palabras para proteger a Tiago. Los documentos están con mi prima, ella se los llevó por error en el apuro. Pero puedo conseguir copias, darme unos días. El drama se intensificó cuando Tiago apareció en el marco de la puerta, con su carita manchada de crayón y el osito colgando de su mano. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó con voz pequeña pero clara. La palabra, mamá, resonó en el pasillo como una campanada de iglesia. Mariana vio cómo las cejas de la licenciada Ruiz se arqueaban significativamente, como el oficial uniformado se ponía más alerta. Había cometido un error. Un error crítico. Si Tiago era su sobrino, ¿por qué la llamaba mamá? La paradoja de la situación la golpeó con fuerza, cualquier mentira que construyera se desmoronaría ante la verdad innegable del vínculo que ese niño sentía hacia ella. Los niños pequeños a veces confunden, trató de explicar desesperadamente, yo he estado cuidándolo y pues. Pero las palabras sonaban huecas hasta para ella misma. Señora Telles, dijo la licenciada con tono más firme ahora, voy a necesitar que sea honesta conmigo. ¿Este niño tiene alguna relación biológica con usted? ¿Sabe usted de dónde viene realmente? Era el momento de la verdad, y Mariana se encontró en una encrucijada moral que no tenía salida fácil. Por un lado estaba la ley, esa estructura de normas y procedimientos diseñada supuestamente para proteger a los menores. Por otro lado estaba su corazón, esa certeza visceral de que Tiago le pertenecía, que ella era su madre en todos los sentidos que realmente importaban. La reflexión tomó solo segundos pero se sintió como horas, si decía la verdad, si admitía que no sabía nada sobre los orígenes de Tiago, lo perderían. Se lo llevarían a un albergue, lo pondrían en el sistema, y ella jamás volvería a verlo. Pero si mentía y la descubrían, las consecuencias legales podrían ser devastadoras. Me niego a responder más preguntas sin un abogado presente, dijo finalmente, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Era algo que había visto en programas de televisión, un derecho que todas las personas tenían pero que pocas sabían ejercer en el momento. La licenciada Ruiz suspiró, claramente frustrada pero sin poder hacer mucho al respecto. Está en su derecho, señora. Pero le advierto que esto no ha terminado. Vamos a investigar, vamos a verificar su historia, y si encontramos inconsistencias, el menor será retirado de su custodia inmediatamente. Mientras tanto, no puede salir de la ciudad con él. ¿Entendido? Mariana asintió, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Después de entregarle una tarjeta con información de contacto y advertirle nuevamente sobre las consecuencias de obstruir una investigación oficial, la licenciada y el oficial se marcharon, dejando tras de sí una estela de amenazas veladas y tensión palpable. En cuanto la puerta se cerró, Mariana se dejó caer contra ella, sintiendo como las piernas le temblaban incontrolablemente. Tiago se acercó y la abrazó, pequeño y cálido contra su cuerpo. No dejes que me lleven, mamá, susurró con voz quebrada,
y en ese momento Mariana supo que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Lo que fuera. Las reglas, las leyes, las normas sociales, todo eso parecía insignificante comparado con el amor feroz que sentía por este niño. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, necesitaba respuestas, y sobre todo necesitaba descubrir la verdad antes de que las autoridades lo hicieran. Con manos todavía temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número que Luis le había dado. Era hora de contarle todo, de pedirle que la ayudara a investigar lo que realmente había pasado el día que supuestamente murió Mateo. Porque ahora, con los servicios sociales pisándole los talones y el tiempo corriendo en su contra, la búsqueda de la verdad ya no era solo una curiosidad emocional sino una necesidad urgente de supervivencia. El confronto con Luis llegó al departamento menos de una hora después de la llamada desesperada de Mariana, con una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina y una expresión de preocupación genuina que le arrugaba la frente. Había dejado su turno en el hospital a medio terminar, delegando sus pacientes a otros médicos, porque algo en el tono de voz de Mariana le había dicho que esto era urgente, que esto no podía esperar. Cuando ella abrió la puerta, Luis pudo ver inmediatamente que había estado llorando, que sus ojos estaban rojos e hinchados, que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sin decir palabra, la abrazó, y Mariana se permitió por un breve momento ser vulnerable, apoyarse en alguien, sentir que no estaba completamente sola en este mar de caos y misterio. Tiago observaba la escena desde el sofá con su osito, intuitivamente sabiendo que los adultos necesitaban hablar de cosas importantes. «Tienes que contarme todo», dijo Luis una vez que se sentaron a la mesa de la cocina con tazas de café humeante entre las manos. Desde el principio. Sin omitir nada. Y así Mariana comenzó a narrar la historia completa, el encuentro imposible en el mercado, el osito idéntico al que había enterrado con Mateo, los sueños detallados sobre el cuarto azul y el carro rojo, la canción de cuna que nadie más conocía, y finalmente, el descubrimiento de la pulsera con las iniciales y la fecha de nacimiento de su hijo. Con cada revelación, veía como los ojos de Luis se abrían más, como su escepticismo médico luchaba contra la evidencia acumulativa de algo que desafiaba toda explicación racional. La emoción le embargaba al hablar, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos contenidos y momentos de pausa donde necesitaba recomponerse. Luis permaneció en silencio durante largo rato después de que Mariana terminara, procesando la información con esa mente analítica de científico que había sido entrenado para buscar explicaciones lógicas a todo. Mariana, comenzó finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, entiendo que quieras creer que este niño es Mateo. Entiendo el dolor que has cargado todos estos años. Pero lo que estás sugiriendo es imposible. Yo estuve ahí. Yo vi el cuerpo de tu hijo. Yo firmé los documentos. La paradoja de la situación los envolvía como niebla espesa, la ciencia contra la fe, la razón contra el corazón, lo que los ojos habían visto contra lo que el alma sentía como verdadero. Mariana sintió como la frustración comenzaba a hervirle en las venas. Entonces explícame la pulsera, Luis. Explícame cómo un niño que supuestamente no tiene nada que ver con Mateo tiene su pulsera en la muñeca. ¿Desenterró la tumba? ¿Es eso lo que estás diciendo? El suspenso se instaló entre ellos como un tercer invitado no deseado en la mesa. Luis se pasó las manos por el cabello, claramente perturbado por la pregunta que no tenía respuesta fácil. No lo sé, admitió con honestidad que le costaba. Pero tiene que haber una explicación lógica. Quizás alguien la robó del cementerio, quizás nunca fue enterrada realmente, quizás. Mariana lo interrumpió con vehemencia renovada. ¿Quizás qué, Luis? ¿Quizás estoy loca? ¿Es eso lo que piensas? Porque ya empiezo a pensar que estoy perdiendo la cabeza, pero luego miro a ese niño y sé, en lo más profundo de mi ser, que hay algo más pasando aquí. Algo que tú y yo necesitamos descubrir. La desesperación en su voz era palpable, real, imposible de ignorar. Luis la miró con una mezcla de compasión y conflicto interno, atrapado entre su deber como médico racional y sus sentimientos por esta mujer que había significado tanto para él. Hay algo que nunca te conté, dijo Luis después de una pausa larga y pesada, su voz bajando a un tono casi conspirativo. Sobre el día del accidente. Mariana sintió como el corazón se le aceleraba instantáneamente, como si su cuerpo supiera que lo que venía era importante, potencialmente devastador. ¿Qué cosa? ¿Qué no me contaste? Luis tomó aire profundamente,
como un hombre a punto de saltar de un acantilado sin saber qué tan profundo es el agua abajo. Hubo confusión en el hospital ese día. Llegaron 3 niños al mismo tiempo del mismo accidente múltiple, todos del mismo rango de edad, todos en condiciones críticas. El protocolo de identificación fue caótico. Documentos mezclados, pulseras hospitalarias intercambiadas en el apuro. Yo intenté reportarlo después, pero el hospital lo encubrió por miedo a demandas. La revelación cayó sobre Mariana como un rayo en cielo despejado, iluminando posibilidades terribles y esperanzadoras al mismo tiempo. ¿Me estás diciendo que quizás identificaron mal el cuerpo?, preguntó Mariana, sintiendo como la esperanza y el horror se entrelazaban en su pecho de forma casi dolorosa. ¿Qué tal vez mi hijo no murió y ustedes me dijeron que sí? Luis levantó las manos en gesto defensivo. No lo sé con certeza. Por eso nunca dije nada, porque no tenía pruebas, solo sospechas. Y pensé que sería más cruel darte falsas esperanzas que dejarte hacer duelo en paz. La reflexión lo había atormentado durante 5 años, las noches sin dormir preguntándose si había hecho lo correcto, si su silencio había sido protección o cobardía. Pero ahora, con todo lo que me estás diciendo, con ese niño ahí afuera que conoce cosas que no debería conocer, que tiene objetos que no debería tener, creo que tenemos que investigar. Tenemos que revisar los expedientes de ese día, comparar historiales, buscar discrepancias. Mariana sintió una mezcla turbulenta de emociones, furia por haber sido posiblemente engañada durante 5 años, alivio de que finalmente alguien la creyera y estuviera dispuesto a ayudar, terror ante lo que podrían descubrir, y sobre todo, una chispa renovada de esperanza que hacía mucho tiempo había aprendido a mantener sepultada. La visita de servicios sociales fue hoy, confesó entonces, decidiendo que ya no había espacio para medias verdades. Vinieron preguntando por Tiago. Dicen que coincide con un niño desaparecido. Me tienen vigilada, Luis. No tengo mucho tiempo antes de que me lo quiten. La urgencia de la situación se cristalizó en ese momento. Ya no era solo una búsqueda filosófica de verdad, era una carrera contra el reloj. Luis asintió, su expresión transformándose en determinación profesional. Entonces tenemos que movernos rápido. Voy a necesitar acceso a los archivos del hospital de hace 5 años. No será fácil, esos expedientes están sellados, pero conozco gente, tengo contactos. Dame 2 días. No puedo perderlo 2 veces, Luis, dijo Mariana con voz quebrada, las lágrimas finalmente escapando sin permiso. No sobreviviría a eso otra vez. Luis extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella, apretándola con firmeza que transmitía apoyo y algo más profundo, algo que había permanecido sin nombre durante todos estos años de separación. No lo vas a perder, prometió con una convicción que no sabía si realmente sentía pero que sabía que ella necesitaba escuchar. Vamos a llegar al fondo de esto. Vamos a descubrir qué pasó realmente ese día. Y si existe aunque sea una mínima posibilidad de que Tiago sea Mateo, de que tu hijo esté vivo, te juro por todo lo que amo que voy a encontrar la prueba. Era una promesa cargada de peso, de responsabilidad, de destino. Mientras Luis se preparaba para irse, prometiendo regresar pronto con información, Mariana sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente sola en esta batalla contra lo imposible, y que quizás, solo quizás, el cambio que tanto anhelaba finalmente estaba comenzando a manifestarse. El documento perdido 2 días se convirtieron en una eternidad de ansiedad para Mariana. Cada segundo que pasaba sentía el peso de la amenaza de los servicios sociales como una espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, lista para caer en cualquier momento. Mantenía a Tiago dentro del departamento, cancelando incluso las salidas al parque que tanto le gustaban al niño, temiendo que en cualquier esquina pudiera aparecer la licenciada Ruiz con una orden judicial para llevárselo. Las noches eran las peores, cuando Tiago dormía pacíficamente y ella se quedaba despierta navegando entre la esperanza y la desesperación, preguntándose qué estarían descubriendo Luis y sus contactos en los archivos polvorientos del hospital. La motivación de proteger a su hijo la mantenía alerta, pero el cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo y su mente. Finalmente, en la tarde del tercer día, Luis apareció en su puerta con una expresión que Mariana no podía descifrar completamente, era una mezcla de triunfo, incredulidad y perturbación profunda. Traía consigo una caja de cartón llena de folders amarillentos, documentos fotocopiados y fotografías que había sacado del hospital usando métodos que probablemente estaban al borde de la ilegalidad pero que en ese momento no le importaban a ninguno de los dos. Encontré algo,
dijo sin preámbulos, entrando al departamento con la urgencia de quien carga información explosiva. Mariana, encontré algo que no vas a creer. Algo que explica todo y que al mismo tiempo lo hace todo más terrible. El suspenso en su voz hizo que a Mariana se le erizara cada vello del cuerpo. Se sentaron en el sofá mientras Tiago jugaba en su cuarto con bloques de construcción, ajeno al drama que estaba desarrollándose en la sala. Luis comenzó a sacar documentos de la caja, organizándolos sobre la mesita de centro con la precisión de un detective armando un caso. «Mira esto», dijo señalando el acta de defunción de Mateo. «Esta es la que te dieron a ti, la oficial. Ahora mira esta». Sacó otro documento casi idéntico pero con diferencias sutiles en las firmas y los códigos de registro. «Esta es la que encontré en los archivos internos del hospital. ¿Ves las discrepancias?». Mariana entrecerró los ojos, tratando de enfocar su mente agotada en los detalles. Había números que no coincidían, sellos que estaban en posiciones ligeramente diferentes, y lo más perturbador, la hora de muerte registrada difería por casi 4 horas entre ambos documentos. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa, aunque parte de ella ya lo sabía, ya lo sentía en las profundidades de su ser. Luis tomó aire profundamente antes de continuar. «Significa que hubo manipulación deliberada de documentos. Alguien alteró los registros oficiales. Y hay más». Sacó una carpeta más gruesa, llena de recortes de periódicos y reportes internos del hospital que habían sido clasificados como confidenciales. Hace aproximadamente 7 años, el Hospital General estuvo involucrado en un escándalo de tráfico de recién nacidos. Nunca salió completamente a la luz pública porque las familias afectadas recibieron compensaciones económicas millonarias a cambio de firmar acuerdos de confidencialidad. Pero los rumores existían entre el personal médico. Bebés declarados muertos que en realidad fueron vendidos a familias que no podían adoptar por vías legales, historias clínicas falsificadas, certificados de defunción fabricados. La revelación golpeó a Mariana como un tsunami de horror y comprensión. «¿Me estás diciendo que mi hijo fue vendido? ¿Qué me dijeron que estaba muerto cuando en realidad lo dieron a otra familia?». La emoción era tan intensa que apenas podía respirar, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se iba a salir del pecho. Luis asintió gravemente. «Es la única explicación que tiene sentido con toda la evidencia. El día del accidente hubo caos, como te dije. 3 niños llegaron simultáneamente, todos en estado crítico. Uno murió, pero no era Mateo. Era otro niño de edad similar. En la confusión, con las familias desesperadas y los médicos sobrepasados, alguien vio una oportunidad. Mateo sobrevivió, pero fue declarado muerto en los documentos. Probablemente fue entregado a una familia que había pagado por un bebé, una familia que necesitaba un hijo y tenía los recursos para conseguirlo por vías ilegales». Mariana sintió como la sala giraba a su alrededor, como 5 años de duelo se transformaban en una furia ardiente contra un sistema corrupto que le había arrebatado a su hijo. «¿Quién? ¿Quién fue responsable de esto?». Luis señaló varios nombres en los documentos, médicos y administradores que habían estado involucrados en aquellas operaciones turbias. Algunos ya no trabajaban en el hospital, otros habían sido transferidos discretamente a otras instituciones. El jefe de la operación era el Dr. Héctor Salas, director de pediatría en ese entonces. Fue despedido silenciosamente 2 años después cuando las investigaciones internas se intensificaron, pero nunca fue llevado ante la justicia. Las autoridades del hospital prefirieron enterrar el escándalo antes que enfrentar demandas masivas y destrucción de reputación. La reflexión sobre la corrupción sistémica, sobre cómo las instituciones protegen sus intereses por encima de las personas, llenaba el ambiente con un peso casi físico. «¿Y la familia que recibió a Mateo?», preguntó Mariana con urgencia renovada. «¿Quiénes eran? ¿Dónde están ahora?». Luis sacó otro documento, un reporte policial fechado apenas 2 semanas atrás. «Aquí está la parte más increíble y trágica de todo. La familia que adoptó ilegalmente a Mateo se apellidaba Cordero. Vivían en Querétaro. Hace exactamente 10 días, hubo un accidente automovilístico en la carretera a San Miguel de Allende. Los padres murieron instantáneamente. El niño, que ellos habían registrado como Tiago Cordero, sobrevivió milagrosamente con heridas menores. Pero aquí está lo extraño, después del accidente,
El niño desapareció del hospital antes de que pudieran ubicar a familiares o enviarlo con servicios sociales. Mariana sintió como todo comenzaba a encajar como piezas de un rompecabezas cósmico. Escapó, susurró Mariana con asombro. Escapó y me encontró. Atravesó toda la ciudad hasta llegar al mercado donde solíamos ir cuando era bebé. Era imposible, absolutamente imposible desde cualquier perspectiva lógica. Un niño de 5 años no podía navegar la Ciudad de México solo, no podía cruzar distancias tan grandes guiado solo ¿por qué? ¿Memoria? ¿Instinto? ¿Algo más profundo y misterioso que la ciencia no podía explicar? Luis asintió lentamente, él también procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Las huellas dactilares, dijo de repente, como si acabara de tener una revelación. Podemos comparar las huellas dactilares de Tiago con las que tomamos cuando Mateo nació. Todos los hospitales toman huellas de los recién nacidos, es protocolo estándar. Si conservaron los registros, podemos probar científicamente que son la misma persona. La esperanza floreció en el pecho de Mariana con una intensidad que casi dolía. Después de 5 años de oscuridad, finalmente había luz al final del túnel. Pero esa luz también iluminaba una verdad horrible: le habían robado 5 años con su hijo. 5 años de cumpleaños, de primeras palabras aprendidas, de abrazos y besos antes de dormir, de todas esas pequeñas cosas que construyen la infancia y que nunca podría recuperar. La familia Cordero, probablemente sin saber completamente la procedencia ilegal de Tiago, lo había criado durante todo ese tiempo mientras ella lloraba sobre una tumba vacía. Necesito verlo, dijo poniéndose de pie abruptamente. Necesito verlo ahora mismo y decirle que sé quién es realmente. Luis la detuvo suavemente pero con firmeza. Espera. Tenemos que hacer esto bien. Necesitamos pruebas irrefutables antes de confrontar a las autoridades. Si nos movemos demasiado rápido, pueden voltear todo en nuestra contra, acusarte de inventar historias para quedarte con un niño que no es tuyo. Mariana sabía que tenía razón, pero la urgencia de abrazar a su hijo con el conocimiento completo de quién era realmente la consumía por dentro. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir las pruebas?, preguntó tratando de mantener la calma. 2 días más, respondió Luis. 2 días para obtener las huellas originales, hacer la comparación en un laboratorio confiable, y armar un caso tan sólido que nadie pueda cuestionarlo. Mientras tanto, no digas nada. Ni a Tiago, ni a los servicios sociales y vuelven. Actúa normal, como si no supieras nada. Era un consejo sensato pero torturante. ¿Cómo podía actuar normal cuando su mundo entero acababa de ser volcado de cabeza? Luis se preparaba para irse con los documentos cuando Mariana lo detuvo. Gracias, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias por creerme, por ayudarme, por no pensar que estoy loca. Luis la abrazó, y en ese abrazo había años de amistad, de apoyo mutuo, y quizás algo más profundo que ambos habían ignorado pero que el destino parecía empeñado en poner frente a ellos. La verdad dolorosa: los 2 días que siguieron fueron los más largos en la vida de Mariana, cada hora arrastrándose como si el tiempo mismo conspirara para torturarla con la espera. Miraba a Tiago jugar, reír, comer sus quesadillas favoritas, y tenía que morderse la lengua para no gritar la verdad que ahora habitaba en su pecho como un secreto ardiente. Era Mateo. Su hijo. Su bebé que había llorado durante 5 años creyéndolo muerto estaba ahí, vivo, respirando, existiendo contra todas las probabilidades. La tentación de abrazarlo y nunca soltarlo, de susurrarle al oído quién era realmente, era casi insoportable. Pero Luis había sido claro: necesitaban las pruebas primero, necesitaban un caso irrefutable antes de enfrentar al sistema que les había mentido tan cruelmente. La motivación de hacer las cosas correctamente, de protegerlo legalmente, era lo único que mantenía sus labios sellados. El tercer día, Luis llegó temprano en la mañana con un sobremanila bajo el brazo y una expresión que mezclaba triunfo y tristeza profunda. No necesitaba decir nada, Mariana lo supo en el momento en que vio sus ojos. Las pruebas habían llegado. Coincidencia del 100%, dijo Luis cerrando la puerta detrás de él y dejando caer el sobre la mesa con un peso que parecía mucho mayor que el papel que contenía. Las huellas dactilares son idénticas. Tiago Cordero y Mateo Reyes son la misma persona. Tu hijo está vivo, Mariana. Tu hijo nunca murió. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia divina,
como la conclusión de una búsqueda que había durado 5 años pero que se sentía como una eternidad. Mariana sintió como las piernas le fallaban y tuvo que sentarse antes de colapsar completamente. Las lágrimas vinieron entonces, no como sollozo suave sino como una tormenta incontenible que arrastraba 5 años de dolor acumulado. Lloraba por el tiempo perdido, por los cumpleaños que no celebró, por las noches que pasó visitando una tumba vacía mientras su hijo crecía en otra familia sin ella. Lloraba de alivio porque finalmente sabía la verdad, porque no estaba loca, porque su corazón había reconocido a su hijo cuando su mente se negaba a creerlo. Y lloraba de rabia, una furia ardiente contra el sistema corrupto que había permitido que esto sucediera, contra los médicos que habían falsificado documentos, contra el destino cruel que les había robado tanto tiempo. Luis se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, dejándola desahogarse mientras Tiago aún dormía en el cuarto, ajeno al terremoto emocional que sacudía la sala. «Hay más», dijo Luis cuando las lágrimas de Mariana finalmente comenzaron a calmarse. «Investigué a la familia Cordero. Eran personas mayores que no podían tener hijos biológicamente. Habían intentado adoptar legalmente durante años pero el sistema los rechazaba por su edad. Estaban desesperados, dispuestos a hacer lo que fuera por tener un hijo. Sacó fotografías de un par de cincuentones de aspecto respetable, él era arquitecto, ella maestra de primaria. No parecían villanos, parecían personas comunes que habían tomado una decisión terrible guiada por la desesperación. Probablemente nunca supieron los detalles completos de cómo obtuvieron a Mateo. El día. Salas era experto en convencer a las familias compradoras de que los niños eran huérfanos legítimos, que estaban salvándolos de orfanatos terribles. Les fabricaba historiales falsos que parecían legales. La paradoja de la situación era devastadora, la familia Cordero probablemente había amado a Mateo genuinamente, lo habían cuidado, le habían dado un hogar, sin saber que estaban perpetuando un crimen horrible. ¿Mateo? ¿Tiago, era feliz con ellos?, preguntó Mariana con voz quebrada, no segura de si quería saber la respuesta. Luis asintió despacio. Según los reportes de vecinos y maestros que entrevisté discretamente, sí. Lo trataban bien, lo amaban como propio. Pero algo cambió después del accidente que los mató. El niño comenzó a tener sueños, recuerdos que no entendía. Y entonces hizo algo inexplicable, escapó del hospital y atravesó 100 kilómetros hasta encontrarte a ti en un mercado específico de una ciudad enorme. Como si algo más profundo que la memoria consciente lo guiara de regreso a su madre verdadera. La reflexión sobre la conexión inexplicable entre madre e hijo, sobre los lazos que trascienden la distancia y el tiempo, llenaba el ambiente con un misterio que la ciencia no podía explicar completamente. Tengo que decírselo, dijo Mariana con determinación renovada. Tengo que decirle que soy su mamá, su verdadera mamá. Que nos robaron el uno al otro pero que ahora estamos juntos otra vez. Luis la detuvo suavemente. ¿Estás segura? Es muy pequeño. Puede confundirlo, asustarlo. Para él, los Cordero eran sus padres durante 5 años. Esos son recuerdos reales, experiencias reales. No podemos simplemente borrar eso de su mente. Era un punto válido que Mariana no había considerado en medio de su emoción. Tiago había vivido toda su vida consciente como Tiago Cordero, con esa familia que lo amó a su manera. Los sueños y los recuerdos fragmentados de su vida anterior como Mateo eran confusos para él, imágenes que no sabía cómo procesar. ¿Cómo le explicabas a un niño de 5 años una verdad tan compleja y dolorosa? En ese momento, Tiago apareció en el marco de la puerta frotándose los ojos, con el osito colgando de su mano como siempre. «Buenos días, mamá». «Buenos días, señor Luis», dijo con esa vocecita que derretía el corazón. Se acercó a Mariana y se subió a su regazo con naturalidad, como si hubiera hecho eso toda su vida. «Tuve otro sueño», murmuró contra su pecho. «Soñé que había 2 mamás. Una que está en el cielo con las estrellas, y tú, que estás aquí conmigo. Y en el sueño, las 2 mamás me querían mucho». Las palabras cayeron sobre Mariana como una bendición y una daga al mismo tiempo. La sabiduría inocente de los niños, su capacidad de comprender verdades complejas de formas simples, siempre sorprendía. Quizás Tiago ya sabía, en algún nivel profundo de su ser, lo que había sucedido. Quizás la verdad no necesitaba ser explicada sino simplemente confirmada. «Mi amor», comenzó Mariana con voz temblorosa,
eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina sobre vidrio roto. ¿Recuerdas cuando te encontré en el mercado con tu osito? Tiago asintió, sus grandes ojos mirándola con atención completa. Ese osito era de un niñito que yo tuve hace mucho tiempo. Un niñito que se llamaba Mateo. Y ese niñito eras tú. Hubo un silencio largo donde el mundo pareció contener la respiración. Tiago procesaba la información con esa seriedad extraña que a veces tienen los niños cuando se enfrentan a verdades importantes. Lo sé, dijo finalmente con simplicidad que quitaba el aliento. Por eso te estaba buscando. Porque eres mi mamá de verdad, la del corazón. Y con esas palabras, pronunciadas con la convicción absoluta de la inocencia infantil, se cerró un círculo que había estado abierto durante 5 años. Mariana lo abrazó entonces con toda la fuerza que su cuerpo permitía sin lastimarlo, llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo como años de dolor comenzaban finalmente a transformarse en algo parecido a la sanación. Luis observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos, testigo de un reencuentro que desafiaba toda lógica pero que era innegablemente real. La familia se había roto, había sido destrozada por la corrupción y la tragedia, pero el amor había encontrado el camino de regreso. El destino, con su sentido retorcido del drama y la narración, había orquestado un final que nadie podría haber imaginado. Pero la historia no terminaba ahí. Ahora venía la parte difícil, hacer que las autoridades reconocieran oficialmente lo que había sucedido, recuperar legalmente a su hijo, y quizás, si había justicia en el mundo, hacer pagar a los responsables de esta tragedia. La batalla legal apenas comenzaba, pero ahora Mariana no estaba sola, y sobre todo, sabía con certeza absoluta que luchaba por algo real, por alguien que verdaderamente le pertenecía. El reencuentro y la cura los meses que siguieron fueron una montaña rusa de procedimientos legales, entrevistas con trabajadores sociales, reuniones con abogados y sesiones con psicólogos infantiles que evaluaban el bienestar de Tiago. El sistema que había fallado tan catastróficamente 5 años atrás ahora se movía con lentitud burocrática, verificando cada detalle, cuestionando cada evidencia, como si quisiera asegurarse de no cometer otro error. Pero Mariana tenía algo que no había tenido antes, pruebas irrefutables, un médico respetado que respaldaba su historia, y sobre todo, la determinación férrea de una madre que había recuperado a su hijo contra todas las probabilidades. Luis estuvo a su lado en cada audiencia, cada reunión, transformándose de colega y amigo en algo mucho más profundo, en su compañero, en su apoyo incondicional, en el hombre que amaba no solo a ella sino también al niño que ahora llamaban oficialmente Mateo Reyes otra vez. La adopción oficial llegó en una tarde lluviosa de septiembre, en una sala de juzgado donde una jueza de mirada amable pero firme declaró que Mateo Reyes era legalmente hijo de Mariana Telles, restaurando el vínculo que nunca debió romperse. Tiago, quien ahora respondía a ambos nombres con la flexibilidad natural de los niños, se sentaba entre Mariana y Luis con su osito en el regazo, observando el procedimiento con seriedad que parecía más allá de sus años. Cuando la jueza dio el golpe final del martillo, sellando la decisión, Mariana sintió como algo dentro de ella que había estado roto durante 5 años finalmente comenzaba a sanar. No era una cura mágica e instantánea, no borraba el dolor de los años perdidos ni las cicatrices que llevaba en el alma, pero era un comienzo. Era la esperanza hecha tangible, la justicia triunfando sobre la corrupción, el amor demostrando ser más fuerte que cualquier sistema diseñado para separarlos. La noticia del caso se filtró eventualmente a los medios, convirtiéndose en un escándalo nacional que sacudió los cimientos del sistema hospitalario mexicano. El día. Héctor Salas fue arrestado finalmente, junto con otros 5 cómplices que habían participado en la red de tráfico de bebés que operó durante años en varios hospitales del país. Las investigaciones revelaron al menos 20 casos similares, 20 familias a las que les habían robado a sus hijos diciéndoles que habían muerto, 20 niños creciendo con identidades falsas sin saber su verdadera historia. La reflexión nacional sobre cómo las instituciones podían fallar tan devastadoramente a las personas más vulnerables generó cambios de protocolo, nuevas leyes de protección infantil, y un movimiento de familias buscando respuestas sobre hijos supuestamente muertos. Mariana se convirtió involuntariamente en la cara pública de ese movimiento, dando entrevistas donde compartía su historia con la esperanza de inspirar a otros a no rendirse, a seguir buscando la verdad. Pero más allá del ruido mediático y los procedimientos legales, lo que realmente importaba sucedía en los momentos pequeños y privados. Mariana llevando a Mateo a su primer día de escuela, tomados de la mano como debieron haberlo hecho años atrás.
Las noches donde le leía cuentos de dinosaurios bajo las estrellas fosforescentes del cuarto azul que había mantenido intacto todos esos años como santuario de memoria. Los domingos en el parque donde Mateo corría libre mientras ella y Luis lo observaban desde una banca, construyendo lentamente algo que comenzaba a parecerse a una familia. El niño se adaptaba con la resiliencia extraordinaria de la infancia, honrando los recuerdos de los Cordero pero abrazando su identidad verdadera, construyendo un puente entre quien fue y quien era ahora. Los sueños perturbadores se transformaron gradualmente en memorias integradas, en una narrativa coherente de su vida compleja y extraordinaria. Luis y Mariana, unidos por la tragedia y el triunfo, descubrieron que lo que sentían el uno por el otro había estado esperando pacientemente bajo la superficie durante años. El amor floreció naturalmente, sin prisa pero con certeza, construyéndose sobre la base sólida de respeto mutuo, experiencias compartidas y el deseo común de proteger a Mateo. Se casaron en una ceremonia pequeña y emotiva en el jardín de la casa nueva que compraron juntos, con Mateo como padrino principal llevando los anillos con seriedad adorable. La inspiración que su historia proporcionaba a otros no pasaba desapercibida, recibían cartas semanalmente de personas que habían perdido la esperanza y que ahora se atrevían a soñar con finales felices, con reuniones imposibles, con la posibilidad de que los milagros realmente existieran. Pero la transformación más profunda vino de una decisión que tomaron juntos, una forma de convertir su dolor en propósito. Luis, usando su influencia y contactos en el sistema médico, propuso reabrir el ala pediátrica abandonada del Hospital General, pero con una misión completamente nueva. Sería el Centro de Reencuentro Mateo Reyes, una institución dedicada exclusivamente a investigar casos de niños desaparecidos, identificaciones erróneas y adopciones sospechosas. Contaría con tecnología de última generación para análisis de ADN, un equipo de investigadores especializados, trabajadores sociales dedicados, y sobre todo, un enfoque humano que reconociera que detrás de cada expediente había una familia destrozada esperando respuestas. Mariana dejó su trabajo en la cafetería para administrar el centro, canalizando su experiencia personal en ayudar a otros que navegaban tragedias similares. La inauguración del centro fue un evento cargado de emoción y simbolismo. Decenas de familias asistieron, algunas todavía buscando a sus hijos perdidos, otras que habían encontrado respuestas gracias al caso de Mariana. Había cámaras de televisión, reporteros, autoridades municipales que ahora pretendían haber apoyado la causa desde el principio, pero lo que realmente importaba era la comunidad de sobrevivientes que se había formado. Mateo, ahora de 6 años, cortó el listón inaugural junto a su mamá y su papá Luis, los tres unidos en una imagen que aparecería en periódicos nacionales con titulares sobre esperanza y justicia. En su discurso breve pero poderoso, Mariana habló sobre cómo el corazón reconoce lo que la mente a veces no puede comprender, sobre cómo el amor verdadero encuentra caminos que desafían toda lógica, sobre cómo nunca debemos rendirnos ante sistemas que nos dicen que aceptemos pérdidas inaceptables. La vida te devuelve lo que el amor no dejó morir, dijo Mariana mirando a Mateo mientras pronunciaba las palabras que se convertirían en el lema del centro, palabras que capturaban perfectamente su jornada desde la tragedia hasta la redención. No era una historia con final perfectamente feliz porque los años perdidos nunca podrían recuperarse, porque las cicatrices permanecerían siempre como recordatorios de lo que el sistema corrupto les había robado. Pero era una historia de supervivencia, de resiliencia, de la capacidad humana de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Era una historia sobre cómo el destino, con toda su crueldad y misterio, a veces orquesta reuniones que parecen imposibles pero que están cargadas de significado profundo. Y sobre todo, era una historia que recordaba a todos que las conexiones verdaderas entre las personas trascienden el tiempo, la distancia, y hasta los sistemas diseñados para separarlas. El cambio que Mariana y Luis habían creado se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas más allá de lo que podían imaginar, transformando dolor personal en propósito colectivo, demostrando que de las cenizas de la tragedia más terrible puede nacer algo hermoso y poderoso que ilumina el camino para otros que caminan por senderos oscuros similares. La historia de Mariana y Mateo nos enseña algo profundo y poderoso, que el amor verdadero trasciende cualquier barrera, cualquier sistema corrupto, cualquier distancia imposible. Nos recuerda que a veces la vida nos arrebata lo que más amamos, pero cuando nos negamos a rendirnos, cuando seguimos el llamado de nuestro corazón aunque el mundo nos diga que es una locura, el destino encuentra formas misteriosas de reparar lo que parecía irremediablemente roto. El Centro de Reencuentro Mateo Reyes sigue ayudando a familias hasta el día de hoy, devolviendo hijos perdidos abrazos que nunca dejaron de esperarlos, demostrando que ninguna tragedia es tan definitiva como para apagar la esperanza de quienes realmente aman.
Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que los milagros existen y que nunca debemos rendirnos ante lo imposible, entonces tienes que ver más historias increíbles aquí en Caminos del Destino. Cada semana compartimos relatos verdaderos de personas que enfrentaron situaciones extraordinarias y encontraron la luz al final del túnel más oscuro. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que hacen la vida más inspiradora, más emocionante y más hermosa de vivir. Dale like a este video si crees en el poder del amor y del destino, y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que el corazón sabe que le pertenece. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando los caminos misteriosos que el destino traza para reconectar almas que estaban destinadas a encontrarse.